Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es martes 13 de octubre ya y gracias a Dios Él nos ha cuidado y en su providencia, nos ha dado lo suficiente, el mantenimiento diario, la manutención necesaria, gracias a Él. Y yo le agradezco a usted, hermano y hermana y muchachos, el hecho de acompañarme en este devocional de la Biblia en esta oportunidad. Voy a pedirle que me acompañe, por favor, buscando en su Biblia, en el Salmo número 105, que es el Salmo que hoy nos corresponde meditar. Hay una frase que encontramos en el versículo 42, si gusta abrir su Biblia, lo puede hacer, si no, puede mirar en la pantalla la imagen del versículo. Dice en la Biblia así, Salmos 105, versículo 42, nos dice en la letra: porque se acordó de su palabra santa, dada a Abraham, su siervo. Oremos, por favor. Padre, te pido que bendigas los siguientes minutos de meditación bíblica. Te ruego que me des gracia y no solamente a mi persona, sino a mis hermanos oyentes en esta oportunidad, para que podamos enriquecer, aunque sea un poquito en esta noche, nuestra vida espiritual. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El Salmo, hermanos, es un canto de alegría, de gratitud. El Salmo número 105, por supuesto, me refiero. Es un salmo que está recapitulando el salmista toda la obra de Dios tan maravillosa y formidable, en la cual manifestó su poder y su gloria, y también su soberanía y su voluntad para con el pueblo de Israel, o en favor para con su pueblo, cuando éste se hubo multiplicado por más de 400 años cuando estuvieron viviendo en Egipto. Así que recapitula desde que le hizo la promesa a Abraham y comienza a hablar de toda a través de varias generaciones que fueron sucediendo una tras otra, y cómo Dios trató con los patriarcas, y cómo Dios trató con Israel, cómo Dios trató con José mientras estuvo preso en Egipto y recibiendo la humillación y la vejación de muchas personas, incluyendo a sus propios hermanos. Así que el Salmo hace un resumen de toda esa situación que se dio. Todo estuvo controlado bajo la providencia divina y bajo la presciencia de Dios. Al final, prácticamente, o ya al llegar a finalizar el Salmo número 105, hay una frase muy peculiar que encontramos allí, que quizás al leerla podemos pasarlo por alto. Y esa es la frase que me gustaría que meditáramos en esta noche los siguientes minutos. Cuando está describiendo el Salmo que el pueblo de Dios, al ir en su peculiar peregrinación durante el desierto por 4 décadas, dice que ellos pidieron pan y Dios les dio el maná. Pidieron agua y Dios les dio arroyos de la peña. Pidieron carne y Dios les dio codornices. En los salmos históricos, esto solamente como referencia, en los salmos catalogados como históricos, es decir, obviamente cuando el escritor humano que Dios utilizó para redactar cierta porción de ciertos actos que ya habían acontecido en relación con su pueblo, normalmente en los dichos salmos históricos no se mencionan los pecados, ni las impiedades, ni las rebeliones del pueblo de Israel, solamente ensalza la obra de Dios en favor o en pro de ellos, y habla de ellos de una manera ecuánime, sin mencionar sus debilidades. Y este es uno de esos salmos. Al leerlos, usted se va a dar cuenta que Dios está hablando, vamos a decirlo, está bien referenciando al pueblo de Israel. No está tocando los puntos débiles, solamente sus puntos fuertes, un pueblo al cual Dios puso su corazón, su mirada y su amor en favor de él. Así que dice, pidieron y Dios les dio. De esa forma, entonces llegamos al versículo número 42. Dice que Dios fue bueno con ellos y Dios los sacó de la esclavitud, y que Dios
los llevó a una tierra en la cual no era una tierra virgen. Canaán, la tierra prometida, así también conocida por todos nosotros, o Canaán, pues no era una tierra que estaba solitaria o desértica. Era un lugar, un territorio geográfico donde vivían por lo menos 7 naciones, 7 pueblos antiquísimos. Así que para Dios no fue ninguna maldad, claro, por supuesto, pero para Dios no hubo ningún peso, ninguna situación inconveniente de poder desposeer a esos pueblos para dárselas al pueblo que él había escogido y cumplir su palabra. La orden de Dios fue: saquen a todos los gentiles, a esos paganos que están ahí. Eran pueblos donde había hechicería, donde había paganismo, donde había idolatría. Eran pueblos donde habían considerado no tomar en cuenta a Dios en sus vidas. De manera que para Dios dijo: bueno, este pueblo no quiere nada conmigo, entonces quítenlo, hay que sacarlo de la tierra. Los que tengan que matar, mátenlos. A los que tengan que corretear, corretéenlos. A quien tengan que oprimirlos, oprímanlos. Es gente rebelde, gente que no, ya se le dio oportunidad, así que quítenlo. Así que desposeyeron a todos ellos, y entonces entró a poseer la buena tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia, que daría a todo ese pueblo que vendría por generaciones. Así que dice la Biblia: porque se acordó Dios de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Dios sacó a su pueblo porque Dios y lo llevó a una tierra que fluía leche y miel. Estuvieron en un estatus mucho mejor que cuando se reprodujo el pueblo en esos 430 años en Egipto, como esclavos. Ellos vivían en su propia ciudad. Egipto, el faraón les había asignado una ciudad, o esa ciudad se fundó porque ahí estaba el pueblo de Dios. Ahí se multiplicaron, tenían su ciudad, pero trabajaban para Faraón, para el rey, para Egipto. Pero no tenían nada propio, estaban de paso, estaban multiplicando, vivían subyugados, humillados, pisoteados, pero tenían cierta libertad. Pero no vivían en un pueblo propio, en un territorio propiamente para ellos. Así que dice la Biblia: se acordó Dios de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. La segunda frase se refiere, dada a Abraham, a las promesas que Dios le había dado a Abraham, es decir, al pacto abrahámico, que Dios le daría un hijo a Abraham y que de sus lomos vendría una nación grande, y a través de esa nación, o de ese linaje, o de la descendencia de Abraham, de su hijo, de su nieto y bisnieto, vendría alguien en el cual serían benditas no solamente el pueblo de Abraham, su descendencia y sus generaciones, sino todas las familias de la tierra. Y obviamente está hablando de que serían felices y serían dichosos a través del Señor Jesucristo, porque Cristo viene de su linaje carnal o humano de Abraham. De manera tal, hermanos, que quiero que notemos donde dice: porque se acordó Dios de su santa palabra y entonces actuó. ¿Qué quiere decir, hermanos, que Dios se acordó? Cuando Dios se acuerda, hermanos, de algún aspecto, no es el mismo acordarse de nosotros, que de repente se nos prende el foco y hablamos: Juanito, ahí te encargo que apagues la estufa porque se nos van a pegar los frijoles a quemar. Y ay, qué bueno que me acordé. No es ese acordarse de Dios. Ese acordarse que menciona la Biblia no es el mismo acordarse de Dios que el nuestro. Acordarse para nosotros es traer a la memoria: qué bueno que se me vino a mi mente esa situación, porque si no, ¿qué vamos a comer? El acordarse de Dios es sencillamente accionar su programa o su plan que ya tenía trazado. No es que a Dios se le olvidó, o que Dios tuvo que agendar
un tiempo propicio para, ángeles, ¿me acuerdan qué es lo que tengo que hacer en la próxima eternidad? O cuando vaya a la mitad del estado sempiterno, pues ahí me mandan un recordatorio. No, porque Dios no se olvida de nada. El acordarse de Dios, hermanos, sencillamente, bueno, la palabra se acordó, porque se acordó. Este término en su idioma original sencillamente es una palabra que significa marcar. Y la idea de marcar es para poder tomar una acción. No es lo voy a marcar en una agenda. No. Es que hubo algo que Dios marcó. Dios hizo un pacto. Específicamente Dios hizo un pacto. Dios pactó, hizo un trato con Abraham. Abraham, no te vengo a pedir permiso. Yo te he escogido a ti para que a través de ti, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos y toda tu descendencia, se forme un pueblo, y a través de ese pueblo va a nacer el que vendrá a traer la salvación a todo este mundo. Así que no te vengo a pedir permiso, vengo a decirte que yo voy a usarte a ti, toda tu vida y todo tu entorno, para traer alegría y felicidad y salvación a todo este planeta. Así que Dios hizo un trato, un pacto con Abraham, pero para poderlo cumplir, pues debía de llevarse a cabo a través de ciertas generaciones, de sus generaciones próximas o venideras de Abraham. Pues había que tratar con toda esa gente, la cual iba a venir naciendo, los herederos de Abraham, y la forma en que Dios iba a tratar con su pueblo y los milagros que iban a suceder y toda aquella historia que conocemos, que está registrada en la Biblia. Así que Dios marcó en ese pacto, en ese trato que Dios hizo con Abraham, lo marcó para llevarlo a cabo en un momento preciso. Cada paso que se estaba dando, había una marca que Dios había establecido en su justo tiempo. Eso quiere decir aquí, se acordó, porque se acordó de su santa palabra, de la palabra que Dios había tratado con Abraham, que es santa. Dios se acordó, es decir, la marcó, y en cada situación, cada periodo de tiempo estaba marcado por Dios para irlo cumpliendo. Y el cumplimiento de la santa palabra de Dios, la cual Dios ha marcado y se acuerda de cumplirla, de llevarla a cabo, lo que dice en la Biblia es que sacó a su pueblo con gozo. Versículo 43, se acordó Jehová del trato que hizo con Abraham, es decir, lo cumplió. Y entonces, cuando llegó el tiempo para cumplir todo ese plan basado en el Éxodo, para llevar a una peregrinación a su pueblo y que entre a la tierra prometida, se cumplió en su momento y sacó al pueblo de Israel, dice en la Biblia, con gozo y con júbilo. Quiero decirles, hermanos, que llega un momento en la vida del cristiano en el cual los tiempos que Dios ha marcado para su vida y para mi vida se van cumpliendo uno tras otro, uno tras otro. ¿Sabe por qué? Porque Dios se acuerda de que hay algo que tiene que cumplir, de que hay un momento preciso para cumplirlo. Recuerda en el Nuevo Testamento donde dice Pablo, me parece que Pablo escribió y dijo, y en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios se acordó, Dios marcó en su, si me lo permite la analogía, en su calendario divino, ya había marcado los tiempos precisos en el cual el Señor Jesucristo nacería en este mundo. Y cumplido el tiempo, el momento, el periodo de gestación de María, el instrumento humano, cumplido ese tiempo, nació el Señor Jesucristo. Es decir, Dios, el Hijo, tomó un cuerpo humano para venir a nacer entre nosotros. Se acordó. Qué maravilloso es, hermanos, saber que Dios se acuerda de nosotros. Hay un salmo que ya lo miramos, ya lo meditamos, donde el salmista dice, Jehová pensará en mí, es decir, se acordará de mí. El hecho de que Dios se acuerde, hermanos, de nosotros, quiere decir que Dios tiene un plan y un proyecto muy bien trazado para su vida, para la mía y para nuestras generaciones. Alégrese, querido hermano, hermana, muchachos, porque Dios se acuerda de nosotros. Se acordó Jehová de su santa palabra.
Hoy la santa palabra de Dios era solamente expresiones orales. Dios prometió a David, Dios le prometió a Abraham, Dios hizo un trato con Adán y fueron tratos orales, verbales. Hoy los tratos que Dios hace los encontramos en la Biblia. Dios nos da promesas y nosotros nos apropiamos de ella, pues es que Dios está haciendo un trato, un pacto con usted y conmigo. Entonces llega el momento en el cual Dios se acuerda de que Él hizo un trato con usted o conmigo a través de una lectura bíblica, a través de un pasaje, a través de una admonición divina, que fue algo que Dios le habló cuando usted estaba teniendo su devocional. Usted escuchó una predicación, una clase bíblica, y usted se arrodilló y hizo un trato con Dios, y Dios le secundó y le dio la mano, le dijo, estamos haciendo un trato y yo lo voy a cumplir. Pero al momento de Dios, en nuestro tiempo. Entonces Dios se acuerda. Dios se acuerda de nosotros. Cuando Dios se acuerda, hermanos, entonces Dios comienza a trabajar, y cuando Dios se acuerda y comienza a darnos, a tratar y a desarrollar los planes maravillosos que Él tiene para usted y para conmigo, entonces dice la Biblia, sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos. Dios dijo que ya es tiempo, vamos a sacarlos de Egipto y vamos a llevarlos al lugar precioso que tenemos para ellos. Y el pueblo de Dios se fue contento, hermanos, porque iban a tener una casa, iban a tener un lugar, un territorio propio. Ellos no sabían que iban a durar tantos años, 40 años en el desierto, pero eso fue por su dura cerviz, por su rebelión. Pero si ellos hubiesen tenido un corazón más sencillo y más humilde, otra cosa hubiese sido, la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, ellos se fueron contentos, iban llenos de gozo y llenos de júbilo. Cuando Dios se acuerda, hermanos, de nosotros para hacer algo grande, Dios produce no solamente contentamiento, sino una gran alegría en nuestras vidas. Así que alégrese, querido hermano y hermana y muchachos, porque Dios se acuerda de nosotros. Cuando usted ore, dígale, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mi familia, acuérdate de las bendiciones, de las promesas que tienes todavía pendientes por cumplir y por administrar a mi vida, porque yo sé que cuando tú te acuerdes y continúes nuevamente a trabajar en este nuevo periodo de mi vida, tú vas a producir gozo y júbilo en mi vida. ¡Qué alegría, qué maravilla! Que Dios produce un estado de ánimo muy por encima al cual el mundo puede ofrecernos cuando Dios se acuerda de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por acordarte de nosotros todos los días, al darnos alegría, salud, bendiciones, familia. Aunque hay situaciones que nos entristecen, sabemos que tú estás detrás de todo ello, y te acuerdas, es para entrar en una etapa distinta, pero va a llegar el momento en que nuestras lágrimas serán convertidas en gozo. Padre, gracias por este salmo. Gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús te lo agradecemos.